¿Qué tal amigos? Con ustedes nuevamente José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 12 de septiembre. Comentaremos una noticia que ha salido en el periódico El Nuevo Día, de acá de Puerto Rico, en estos días precisamente, y que nos va a ayudar a entender una serie de cosas bien importantes con relación a lo que ocurre en nuestra isla con Estados Unidos. Este informativo de hoy va como siempre dirigido a todos, pero de una manera muy particular a nuestros hermanos y paisanos peninsulares que nos ven. Hay demasiada gente en algunas partes del mundo, incluyendo España, que todavía creen en las mentiras que se les han dicho con relación a la isla de Puerto Rico. Hay españoles que creen que a los puertorriqueños nos interesa la reunificación única y exclusivamente para convertirnos en una comunidad autónoma por los beneficios que recibiríamos siendo esa comunidad autónoma. Esto es completamente falso. Los puertorriqueños reunificacionistas y todos los puertorriqueños amamos muchísimo a España y es nuestro interés, nuestro deseo encarecido reunificarnos con España por la sencilla razón de que se nos hizo un mal, se nos hizo una injusticia, se nos separó de nuestra nación de una manera violenta, de una manera injusta, y se nos ha querido borrar la cultura y lengua españolas, todo lo español, para hacernos estadounidenses a la fuerza. Y como todos ustedes saben, eso no ha ocurrido. Los puertorriqueños no hemos dejado de ser ni españoles ni puertorriqueños. No somos gringos ni somos agringados tampoco. No somos pitiyanquis, como decimos acá, pequeños yanquis. Estos comentarios los estoy haciendo porque hay unas cuantas personas que se han puesto a escribir a los que hacemos estos blogs, estos vídeos, estos informativos y estas cuestiones en las redes. Llegan allá y, claro, si no quieren a una España unificada, quieren la destrucción de la nación española, mucho menos van a querernos a los puertorriqueños reunificados con España. Así es que se han puesto a decir cosas que no son ciertas y que nos han hecho un favor porque ahora me dan la oportunidad a mí para aclararle esto a todo aquel que tenga duda. Hay españoles que hablan de la salida de profesionales de España para trabajar en otros países, especialmente la juventud. Es lo mismo que ocurre aquí en Puerto Rico y ocurre en muchas partes del mundo en donde las cosas no están nada bien. Puerto Rico, en el último censo que se hizo en el 2020, perdió 10%, casi el 11% de su población total. Eso es muchísima gente. Muchísima gente. Y son muchísimos los profesionales, y esto no es de ahora, esto tiene más de 20 años, este éxodo, de gente yéndose de la isla, tratando de conseguir mejor vida. Así ha sido la historia de la humanidad. Mucho antes de que ocurrieran las invasiones y las conquistas de unos países para con otros, de unos pueblos para con otros, la gente migraba, la gente se iba de una parte a otra buscando cómo sobrevivir y tener mejor calidad de vida. No olvidemos que los canarios, por ejemplo, estuvieron migrando a Puerto Rico incluso entrado el siglo XX, ya con Puerto Rico bajo Estados Unidos. Todavía en los años 20 había canarios mudándose a Puerto Rico. Esa es una de las razones por las cuales los puertorriqueños nos parecemos tanto a los canarios en la manera de hablar y en muchas otras costumbres. Hay municipios enteros que fueron prácticamente fundados y poblados por canarios en Puerto Rico. La situación económica no está bien en muchas partes, en muchos países del mundo. Hay españoles también mal informados de la realidad puertorriqueña. Creen que los puertorriqueños hablamos más inglés que español.
Señores, entérense, dije, 2/3 de la población total de la isla de Puerto Rico no habla inglés. Y yo fui maestro de inglés 17 años. Tengo un grado en filología inglesa. Es lo que yo enseñaba, literatura, en mi juventud. 2/3 de la isla de Puerto Rico no habla inglés. Es decir, tenemos profesionales, incluso sacerdotes, que no hablan una palabra de inglés. Y por eso necesitan secretarios, secretarias que sepan el idioma para poder funcionar bien en las oficinas parroquiales. Esta es la gran realidad. Quien les esté vendiendo a ustedes que el puertorriqueño habla más inglés que español, les miente. Les miente. Aquí lo sabemos que hemos aprendido inglés, pues por las razones y las circunstancias que todos conocemos. Pero la gente aquí se expresa en español. Yo me atrevería a decir que aunque en Puerto Rico los hay que usan anglicismos, 122 años de presencia e influencia estadounidense en Puerto Rico van a dejar anglicismo de todas formas. Me parece a mí que aquí en Puerto Rico hablamos más en español muchas cosas que en otras partes del mundo hispánico, España incluida. Usted va por cualquier calle en Puerto Rico y usted no encuentra un letrero que diga stop. Dice pare, P-A-R. Dice no entre. Claro, yo comprendo que por la comunidad de la Unión Europea, pues tienen que tener más o menos una uniformidad en las señales del tránsito y todo lo demás, pero en Puerto Rico, donde se esperaba que todo fuera en inglés, que la gente tuviera los nombres de las calles en inglés y que lo que llaman la señalogía estuviera en inglés, no es cierto, está en español, en perfecto español. Los americanos en Puerto Rico tienen el país, hay una colonia de ellos aquí, una cantidad de ellos que vive aquí, pero el americano promedio, el americano que se acepta y se entiende y se respeta a sí mismo como estadounidense y se ha quedado a vivir aquí, se ha puertorriqueñizado, si es que puedo inventarme esa palabra. Trata de aprender el idioma, las expresiones, la manera de ser del puertorriqueño. Y eso ocurre cuando una persona que se muda a otro lugar y se queda a vivir allá, se adapta, acepta, ama el lugar de corazón y sus costumbres. Es decir, se convierte en un hijo adoptivo de esa tierra. Pues es que los puertorriqueños no vivimos aquí con costumbres a la americana. Sí, hay algunas de ellas, y la celebración del Día de Acción de Gracias, que celebramos las madres y los padres en otra fecha, el Día del Trabajo, no es el 1 de mayo, es el primer lunes de septiembre, porque así lo impusieron los gringos, igual que trajeron la religión protestante a Puerto Rico, que no existía antes de ellos llegar, algún que otro, pero no existía así como está hoy día organizada. Los puertorriqueños seguimos siendo puertorriqueños y porque somos puertorriqueños somos españoles, porque ser puertorriqueño no es otra cosa que otra forma de ser español, como es ser canario, ser español, ser gallego, es español, ser mallorquín, es ser español. Esto que ocurre aquí, lo que se trata es de una increíble propaganda falsa de que los puertorriqueños vivimos a la americana, que somos americanos, que hablamos más inglés que español, que nos hemos olvidado de España, que nos hemos olvidado de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Venga usted a Puerto Rico si nunca ha estado y pase aquí una temporadita y relaciónese con la gente para que vea con lo que se va a encontrar. Se va a dar cuenta de esta gran verdad. Los que han tenido esta oportunidad o han conocido puertorriqueños que han tenido que estar en España o se han mudado a España, se dieron cuenta de esto rápidamente. El desconocimiento español por estas mentiras que se les han dado a los españoles, en términos generales, es tan inmenso que no saben del trato desigual que sufre Puerto Rico de parte de Estados Unidos, por no ser un estado, sino un territorio. Recuerden, Estados Unidos utiliza la palabra territorio no de la forma que la usamos en español, con la excepción de que quiere decir pues, un pedazo de tierra, una demarcación. No, un territorio es una definición de organización política. Una colonia, un territorio, un estado,
Pues un territorio, eso es lo que significa. Estados Unidos tiene 14 territorios, en su mayoría islas, en el Caribe y en el Pacífico, a partir de 1898, cuando empezaron las invasiones. Ejemplo, Guam se convirtió en Guam. Las Filipinas también estuvieron bajo Estados Unidos hasta que en los primeros años del siglo XX les impusieron la independencia. No es que los filipinos la pidieron, perdón, es que se la impusieron. Los gringos ya no querían nada más tener que ver con ellos. Estados Unidos tiene 14 de esos territorios. Puerto Rico, siendo un territorio de Estados Unidos, es considerado oficialmente por los americanos como un país extranjero, que es de la propiedad de los Estados Unidos y no que es parte de Estados Unidos. Es decir, los puertorriqueños, Puerto Rico, no somos parte de Estados Unidos, somos propiedad de Estados Unidos como si fuéramos una finca, una granja, una estancia, una hacienda con peonos. Eso es lo que ocurre aquí. Es por eso que hay un trato desigual, es por eso que no se nos respeta, es por eso que se nos imponen cosas, es por eso que la llamada democracia y autogobierno que hay en Puerto Rico es todo una falacia. Así que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Sin embargo, cuando Puerto Rico estaba con España, era España, no solo Puerto Rico. Todas las Américas españolas eran España, por eso se usaba aquella frase, las Españas, que todavía aparece en el himno al apóstol Santiago, patrono de España. La Constitución de los Estados Unidos, por tanto, porque Puerto Rico es un territorio, porque Puerto Rico es un país extranjero que pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, decía, no aplica en su totalidad ni en Puerto Rico ni en ninguno de esos otros 13 territorios que pertenecen a la nación americana. De esos 14 territorios, solamente 2, las Islas Marianas del Norte y Puerto Rico, sus habitantes son ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Porque nos hicieron un favor? No, porque nos lo impusieron. El resto de los territorios, como la Samoa Americana, sus habitantes pertenecen a Estados Unidos, pero ni siquiera tienen la ciudadanía americana. Váyanse enterando los que no lo sabían. Puerto Rico es el mayor cliente del mercado de los Estados Unidos. De una producción agrícola excelente que teníamos en esta isla, con su llegada los estadounidenses eliminaron la agricultura y la convirtieron en el monocultivo de la caña, creando así una pobreza extrema nunca antes vista en Puerto Rico, una hambruna en los primeros años del siglo XX, en donde murieron millares de puertorriqueños y hasta el sol de hoy salarios de hambre. Aquí en Puerto Rico, el salario mínimo es $7 y pico. Ni siquiera son 8. Tenemos una lucha con eso. Dígame usted, si no va a pensar, mejor me mudo a Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo donde pueda, en donde puedo tener una mejor vida y ganar. Me mato años estudiando en la escuela, me hago hasta de una carrera y por lo malas que están las cosas tengo que tener un empleo con sueldo de hambre, para mí y para mi familia. ¿Quién no va a emigrar? Esto es lo que ha pasado siempre en la historia de la humanidad. La gente ha migrado precisamente por esas necesidades. Ok, Puerto Rico tiene su constitución desde 1952, pero esta constitución local, está bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, en la llamada cláusula territorial. Fue amparándose en la cláusula territorial que el Congreso impuso a la Junta de Supervisión Fiscal, aquí llamada por la gente Junta de Control Fiscal, para controlar, como dije, la economía de Puerto Rico. El tal llamado pacto entre iguales que se les vendía a los puertorriqueños en el año 1952, que era un pacto entre iguales entre Puerto Rico y los Estados Unidos, es una falacia, eso no ocurrió nunca. No fue un pacto entre iguales, Estados Unidos y Puerto Rico no eran iguales, Puerto Rico era un país extranjero invadido y conquistado por Estados Unidos. Ya ahí no hay igualdad que valga. Ahí no hay igualdad que valga. Y como no eran iguales, no podían hacer pactos. Pero esto es lo que se le vendió al pueblo en el 1952 y esto es lo que el pueblo creyó con el Estado Libre Asociado, con el ELA que todavía tenemos.
fue amparándose precisamente en la cláusula territorial, en el hecho de que los puertorriqueños no pagamos impuestos federales, y esto no es del todo correcto, y dice que para no afectar la economía local de Puerto Rico, que el gobierno federal se negó a extender los beneficios del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, SSI por sus siglas en inglés, a los puertorriqueños residentes en la isla. Y de esto es que voy a hablar leyéndoles una noticia que salió en el periódico El Nuevo Día. Van a ver en pantalla la foto de esta noticia en el periódico. Dice: la exclusión del SSI, un acto de discrimen contra la isla. El gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia presentó su argumentación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Leo entonces la noticia. La administración de Pedro Pierluisi argumentó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que la falta de acceso de los residentes en Puerto Rico al Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, SSI, está fundamentada en la visión racista y excluyente por origen nacional que permite la doctrina de los casos insulares. Una cosa que se inventó el Congreso y el Supremo de los Estados Unidos cuando conquistó todas estas islas o archipiélagos como Puerto Rico a finales del siglo XIX, y algo tenía que hacer con ellas. No las podía convertir en territorios, y como Estados Unidos dice que no puede tener colonias, o sea, no los podía convertir en estados, perdón, y como Estados Unidos dice que no puede tener colonias, pues entonces empezó a llamarlas nada más territorios y se inventó los casos insulares. No van a creer lo que van a escuchar. En su recurso de amigo de la Corte, en el caso del señor Baello Madero, el Departamento de Justicia de Puerto Rico abogó, en ese sentido, porque el máximo foro judicial estadounidense, es decir, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, examine la controversia bajo un escrutinio estricto como una violación de la cláusula constitucional de la igualdad de protección en las leyes. Los casos insulares, complementados por el caso Balzac, que fue uno de esos casos, establecieron una clase de territorios no incorporados que coloca a los ciudadanos puertorriqueños de los Estados Unidos en una situación separada e inferior a la de otros ciudadanos de la nación americana, únicamente sobre la base de su raza y su origen nacional. Sobre la base de su raza y su origen nacional. Es decir, esto de los casos insulares es una cosa completamente racista y supremacista blanca de los Estados Unidos. Y esto fue lo que señaló el argumento presentado el día 2 de septiembre pasado por el secretario de Justicia Domingo Emanueli y el abogado asignado al caso Carlos Lugo Fiol. Planteó que se trata de un estatus de inferioridad que ofende la defensa de la igualdad, sobre todo después de las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de la discriminación y segregación racial, como en Brown versus Board of Education. Al excluir del SSI a los residentes de Puerto Rico, a los puertorriqueños, como una clase, singulariza y discrimina contra todo un grupo de personas bajo la premisa de que pertenecen a una clase de razas extranjeras. Razas extranjeras. Y eso fue lo que agregó en su defensa del Departamento de Justicia de Puerto Rico. A través de la doctrina de los casos insulares, el Tribunal Supremo estadounidense decidió a principios del pasado siglo XX que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos, y que no está encaminado a ser un estado de la Unión. Repito, no está encaminado a ser un estado de la Unión, para aquellos que creen que Puerto Rico está por convertirse en un estado, tanto en Puerto Rico como en España. Eso no es cierto. No tiene el gobierno estadounidense ni la más mínima intención de hacer de Puerto Rico un estado. No importa lo que digan los del Partido Nuevo Progresista aquí en Puerto Rico y los disqueavances de la estadidad. Pueden hacer todos los plebiscitos y los referéndums que quiera. Puede ganar la estadidad por un 100% y el gobierno de los Estados Unidos es el que tiene la última palabra, y hasta ahora esa palabra ha sido
No. Puerto Rico no está encaminado a ser un Estado de la Unión y donde no tienen que aplicar todos los derechos de la Constitución estadounidense, para que se enteren los que no lo saben, tanto en Puerto Rico como fuera. La Constitución de los Estados Unidos no aplica en su totalidad en Puerto Rico. Repito, no aplica en su totalidad en Puerto Rico ni en ninguno de los otros 13 territorios que pertenecen a la Unión Americana. Los territorios no incorporados no tienen la totalidad de la Constitución de los Estados Unidos en vigor. Es por eso que en Puerto Rico hicieron una constitución local en 1952. El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene bajo análisis la impugnación que hicieron los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden de la decisión del primer circuito federal de apelaciones que declaró inconstitucional excluir a los puertorriqueños residentes en la isla del SSI, por entender que viola la cláusula constitucional de igual protección de las leyes. ¿Nos aplica esa cláusula constitucional de igual protección de las leyes en Puerto Rico? Gran pregunta de la obra. En su argumento, el Departamento de Justicia de Puerto Rico afirmó que aun si se utiliza un escrutinio de base racional, la exclusión de los habitantes de esta isla del SSI viola la cláusula de igual protección de las leyes que establece la quinta enmienda de la Constitución estadounidense. En ese sentido, rechazó los argumentos del gobierno de Estados Unidos de que es racional excluir a los residentes de la isla del SSI para respetar la autonomía fiscal de Puerto Rico, pese a la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal por medio de la ley promesa, que reafirmó los poderes plenarios del Congreso sobre el territorio. Si el Congreso tiene poderes plenarios sobre el territorio, nuestra Constitución es letra muerta. Ellos pueden hacer lo que les dé la real gana. También cuestionó el argumento del gobierno de Estados Unidos de que la exclusión de los residentes en Puerto Rico está justificada porque normalmente no pagan contribuciones sobre ingresos, al acentuar que se aportan al erario estadounidense por medio del Seguro Social y Medicare. La vigencia del SSI en Puerto Rico pudiera tener un costo de 1.800 millones anuales para el gobierno federal. Repito, la vigencia del SSI en Puerto Rico pudiera tener un costo de 1.800 millones anuales para el gobierno federal. Pero el libro de datos del 2015 del Servicio de Rentas Internas revela que el IRS, que es como se dice el Servicio de Rentas Internas en inglés, revela que el IRS recaudó 3.520 millones en impuestos federales a individuos y negocios en Puerto Rico en el año fiscal 2015, afirmó el Departamento de Justicia. Entonces, ¿cómo que no pagamos impuestos federales cuando individuos y negocios en Puerto Rico pagan la friolera de 3.520 millones en un año? ¿Quién le roba a quién? ¿Quién es el que le da beneficios a quién? Pero resaltó que el SSI es un programa de beneficencia a individuos que no pagan, de todos modos, contribuciones sobre ingresos debido a que sus ingresos son muy bajos. Por su parte, la Fundación de la Asociación Americana de Jubilados, AARP, por sus siglas en inglés, llamada Justice and Aging, y la Organización Nacional de Beneficiarios del Seguro Social, afirmaron que excluir a los habitantes de Puerto Rico del SSI causa un daño particularmente fuerte por el nivel de pobreza, la alta proporción de discapacitados, 1 en cada 6 personas, y alto nivel de adultos mayores, 26,1%, que tenían 60 años o más para el año 2017. Esta tremenda pobreza que hay en Puerto Rico fue causada ¿por quiénes? Por los gringos y por sus lacayos locales. Por los ricos que cada vez se quieren hacer más ricos y no les importa pasarle por encima a los demás. Yo tengo casi 63 años.
Viví fuera de Puerto Rico 30 años. El Puerto Rico que me he encontrado cuando regresé aquí en el 2017, después de 30 años de ausencia, no se parece mucho al Puerto Rico de mi niñez, de los años 60 y los años 70. En su recurso de amigo de la Corte, en oposición a los planteamientos del gobierno de Estados Unidos, las tres organizaciones advirtieron que, mientras el promedio de pagos a los beneficios del SSI es de $585 mensuales, el programa de ayuda a adultos mayores, personas ciegas y discapacitadas promedió una asistencia de solamente $58 mensuales desde hace una década. Ante las alegaciones del gobierno de Estados Unidos de que la inclusión de los residentes en Puerto Rico en el SSI pudiera causar daños a la economía y la limitada autonomía fiscal de la isla, las entidades exhortaron al Tribunal Supremo estadounidense a reconocer que a los problemas financieros del gobierno puertorriqueño se suma que no tiene pleno acceso a programas como Medicaid y sus servicios de cuidado a largo plazo. También indicaron en su recurso, con fecha del 3 de septiembre, que si bien el gobierno ciertamente puede considerar el costo de crear o mantener los beneficios de un programa gubernamental, el costo de un programa no justifica discriminación odiosa. El gobierno de Estados Unidos impugnó ante el Tribunal Supremo Federal la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que declaró inconstitucional la exclusión de los residentes en Puerto Rico del SSI. La controversia se basa en los esfuerzos del gobierno federal por cobrarle al puertorriqueño José Luis Baello Madero unos $28,000 que el SSI le pagó como residente en Puerto Rico. Baello Madero residía en Nueva York y fue allí donde comenzó a recibir los beneficios del SSI, pero después decidió mudarse a Puerto Rico y continuó recibiendo esos servicios aquí, y entonces el gobierno federal, al enterarse de que estaba residiendo en la isla no hay beneficios del SSI, pues decidieron cobrarle $28,000. Esta ha sido nuestra noticia, este ha sido nuestro comentario. Espero me hayan seguido y comprendido. De lo contrario, pueden dejarme sus preguntas en la parte de abajo de la página y sus comentarios también. No olviden suscribirse, por favor, y estén al pendiente que pronto estaremos dando más información sobre otras cosas que estaremos haciendo en este canal y especialmente los directos para que todos ustedes participen. Nos veremos la semana que viene. Pórtense bien, cuídense mucho, quiéranse más. Este ha sido José Lara, portavoz y presidente de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 12 de septiembre. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces, que estén muy bien.